Para conversar de esto voy a recibir a nuestro invitado, Joaquín Rey, asesor de políticas públicas de la Asociación de AFPs. Buenas noches, Joaquín Rey, bienvenido. Carlos, es un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Cuéntanos, por favor, nos ha sorprendido cuando nos enteramos de esta información en el sentido que hay dinero que no se está finalmente transfiriendo a los trabajadores del Estado pese a al descuento que aparece supuestamente en las boletas. Correcto, este es un problema que ya lleva varios años y que sigue creciendo. Y bueno, tú lo has resumido bien. Hay muchísimos trabajadores del sector público, exactamente 418,000, o sea, casi medio millón de trabajadores a nivel nacional, de los tres niveles de gobierno, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y gobiernos locales, a los que el Estado les retiene 10% de su boleta de pago, y ese dinero finalmente no es depositado en la AFP en la que cotiza este trabajador. O sea, para todo fin práctico, es un cabecero al trabajador, porque este no es dinero de la entidad, es dinero del trabajador. Como ustedes saben, el aporte a la AFP es parte de la remuneración, solamente que en vez de dárselo directamente en efectivo al trabajador, se le deposita en su cuenta de capitalización individual, ¿no es cierto? Y esto es muy importante porque en el sistema privado de pensiones, la pensión proviene precisamente del monto que uno va acumulando a través de su vida laboral, y cuando llega el momento de la jubilación, la pensión se calcula en función al monto que está acumulado. Entonces, si esos depósitos no se realizan, se está poniendo en grave riesgo la pensión de jubilación de estos trabajadores, que como digo son más de cerca de medio millón, y además se está cometiendo realmente casi un robo, ¿no? Porque este es dinero del trabajador por el que trabaja y es parte de su remuneración y no se le está depositando. Y hay casos que vienen de muchos años atrás. Esta es una cifra a la fecha. Pero el sistema privado tiene casi 30 años de antigüedad y algunas de esas deudas tienen más de una década, tienen muchos años. Y cada año que pasa es un problema más grande. Correcto. El sector, uno de los sectores más que viene ocurriendo en todo caso este hecho y cuyos trabajadores se están viendo afectados es el sector educación. ¿Es así? Sí, efectivamente. Si uno ve digamos, el ranking de las entidades que tienen mayor deuda a nivel nacional, va a ver que el Ministerio de Educación es el que adeuda una mayor cantidad de aportes de AFP, concretamente unos 1.250 millones de soles. Es decir, estos son fundamentalmente docentes, profesores, que están siendo afectados por esta desidia de las autoridades y funcionarios. Básicamente, a nivel de profesores, directores, personal administrativo, que se les retiene este 10% y no se les deposita. Entonces llama mucho la atención, ¿no? El gobierno en teoría comprometido con la educación, que sea en el Ministerio de Educación la entidad con mayor deuda de este tipo. También el Poder Judicial tiene una deuda muy alta de 175 millones. Y luego, si uno ve a nivel de los gobiernos regionales, también hay una deuda muy fuerte vinculada a las UGELes, que son las unidades de gestión educativa local, que son las que hacen las pagos a las remuneraciones de los maestros en las regiones. Hay también una deuda muy grande, ¿no? Entonces, es a todo nivel, y si lo vemos por nivel de gobierno, lo que vamos a encontrar es que en el gobierno regional, el nivel de gobiernos regionales es el que acumula la mayor deuda con 55%, luego están los gobiernos locales con un 24% del total de la deuda, y finalmente el gobierno nacional con un 21% de la deuda total, ¿no? O sea que la mayor parte está en gobiernos regionales y locales, pero el propio gobierno nacional también tiene una deuda muy importante que asciende casi 3.000 millones de soles, ¿no? Es muchísimo dinero. Si uno ve el monto total, que es casi 15.000 millones de soles, estamos hablando de 2% del PBI. Entonces es una cifra realmente importante, grande, que afecta a muchísimos trabajadores del Estado. Efectivamente. Ahora, mirando también estas cifras, atención, ojo, la región Piura, ahí llegamos obviamente también a través de nuestra señal en señal abierta. En la región Piura, el sector educación es la que lidera, hablando del sector educación, con 2.723.393 soles, en este caso, de manera nominal, y si lo vamos ya actualizada la deuda, llega a más de 574.600
9.000 soles. Y hablamos solo de la región Piura, en el sector de educación, pero ahí también tenemos Puno, ojo con Cajamarca también. Atención, los que nos ven en Cajamarca también en estos momentos. Cajamarca deuda casi también medio millón, 424.661 soles. Y también está en Piura el sector de educación de Luciano Castillo Coloma, que es otro sector, y la gerencia de educación de Chota. En fin, vamos ahí una redistribución de la deuda en varias regiones y en varios sectores. Sí, y es importante ahí, Carlos, señalar, precisar algo que tú mencionabas. Hay un monto nominal y hay un monto que llamamos actualizado. ¿Qué pasa? Que la manera en la que funciona el sistema privado de pensiones es que cada vez que uno hace un aporte, ese aporte se invierte y genera una rentabilidad a través del tiempo, ¿no? A lo largo de los 29 años de existencia del sistema privado de pensiones, la rentabilidad promedio ha sido alrededor del 11% anual. Esto quiere decir que un sol que se dejó de depositar hace 10 años no vale un solo hoy día, sino que vale mucho más, porque es una rentabilidad que se va acumulando a través del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, mientras más lejana es la deuda o mientras más antigua es la deuda, el monto actualizado es mucho más alto porque se está perdiendo una rentabilidad. Entonces, esta cifra de 15.000 millones de soles contempla la deuda nominal, que es lo que se dejó de pagar en su momento, y a eso se le agrega una rentabilidad que se ha perdido, que es la rentabilidad que hubiera ganado ese dinero de haber sido pagado en el momento correcto. Y además hay unos intereses moratorios, que eso es algo que aplica la SBS para deudas de entidades financieras, que tiene que ver con la moratoria por el no pago de una deuda que tenía la entidad, ¿no? Entonces, el valor actualizado es mayor al valor nominal, básicamente por esos dos factores, ¿no? Rentabilidad y los intereses moratorios. Y sobre la distribución regional, lo que tú dices es preocupante. Vemos, como te decía, que al nivel regional al nivel de los gobiernos regionales es donde está la mayor parte de la deuda, y efectivamente la región Piura es la que concentra el mayor nivel de deuda. Y como tú sabes, las regiones, los gobiernos regionales tienen diversas unidades ejecutoras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de la región Piura, tiene la sede central, pero también tiene unidades ejecutoras vinculadas a educación. Y si uno ve la composición de la deuda a nivel regional, la mayor parte de la deuda está en las unidades ejecutoras encargadas de educación en la región, ¿no? Que son las que pagan a los maestros, que es ahí donde está la mayor cantidad de trabajadores en el Estado a nivel regional. Entonces, por eso es que hay una deuda previsional ahí tan grande, ¿no? En Piura, en Junín, en Cajamarca, en Ayacucho, en Huánuco, en fin, todo en Perú. Joaquín Rey, ya conocemos el problema, ahora vamos ya a lo más importante. ¿Qué tienen que hacer estos trabajadores? Muchos de estos ni siquiera están enterados del tema. Ellos confían que su dinero, porque así parece en su boleta, confían que su dinero se está yendo a las AFP. Pero, ¿qué hacer en todo caso? Sí, bueno, hay caminos de solución que tienen que plantearse a nivel legislativo. En realidad la pelota está en la cancha del Congreso acá. Porque lo que pasa es que en el contexto actual no existe ninguna figura legal que impida que suceda o que penalice realmente eso. Finalmente tiene el tratamiento de cualquier otra deuda, entonces se puede iniciar una cobranza coactiva por la vía administrativa o judicial, con la desventaja, en este caso, de que al tratarse de entidades públicas no puede haber un embargo de bienes. Entonces es un camino que resulta todavía menos efectivo, ¿no es cierto? Lo que tenemos que crear es un marco regulatorio en virtud del cual, por ejemplo, el Ministerio de Economía pueda retener de las transferencias de presupuesto los montos adeudados por deuda previsional de las entidades públicas. O sea, al momento que se les hace la transferencia de presupuesto, que directamente se les pueda descontar aquel monto adeudado. Ese es un camino. Pero también existe ya en el Congreso, hay de hecho dos proyectos, el 1179 y el 2405 del 2021, ambos, que son proyectos que buscan esto que se conoce como el REPRO, AFP. ¿Qué es el REPRO? Es un programa de reprogramación de deuda. Ya se hizo en 2017, porque este no es un problema nuevo, ¿no? Y básicamente, ¿qué consiste? Es lo que se está planteando en esta oportunidad también, es a las entidades deudoras se les condona la parte del interés moratorio y solamente es la deuda nominal más la rentabilidad generada, se condona la parte moratoria y se establece un cronograma de repago de esa deuda hasta por 120 meses, o sea, 10 años, a una tasa de financiación determinada. Entonces, la entidad se pone de acuerdo con las AFP para refinanciar esa deuda y la va pagando gradualmente. Ya se hizo en 2017, hubo 800 entidades
800 entidades públicas que se acogieron a esta figura. Actualmente hay 2.565 entidades que adeudan. Entonces, crear un nuevo mecanismo de reprogramación puede ser una salida. Esto ya tiene dictamen. Correcto. De hecho, en el Congreso tiene que pasar el Pleno para ser aprobado. Y tenemos que discutir otras formas más agresivas, como la que decía del MES, ¿no? O sea, no es posible que estas entidades sigan recibiendo presupuesto y mantengan esta deuda, no solo la mantengan, sino que está creciendo a través del tiempo y no pase nada, ¿no? Joaquín, sin embargo... Llama más la atención, además, Carlos, que sea el propio Estado, exacto, que es llamado a promover la formalización laboral y hacer valer los derechos de los trabajadores, el que incumpla normativas laborales tan básicas y fundamentales como el pago de los aportes a la seguridad social. Sí, Joaquín, sin embargo, un trabajador que llega a jubilarse, que va a tener que vivir de su pensión, ¿qué va a pasar con él? El problema es que si este trabajador llega a la jubilación y no se han realizado estos aportes, pues su fondo de pensión va a ser más pequeño y eso implicará que su pensión también sea más pequeña, ¿no? Y ahí la importancia de resolver eso. Ahora, este trabajador va a reclamarle no a las AFP, porque supuestamente el municipio o la gerencia de educación, en fin, las instituciones del Estado, le han hecho los descuentos, o sea, su dinero se ha descontado. Que ellos no lo hayan derivado a las AFP y hayan invertido en otros gastos, ameritará pues una denuncia, un proceso judicial, en fin. Lo cierto que ya finalmente le marcaron los años que le queda por vivir a esta persona. Efectivamente, el problema es que las AFPs acá no tienen una responsabilidad, porque el que no ha efectuado el depósito es el empleador. Terrible. Que ojo, como indico, es un dinero del trabajador. Esto no es un aporte. En Perú, los aportes a los sistemas de previsionales, que AFP y UNP, no los hace el empleador, los hace el empleado, solamente que los hace a través del empleador, ¿no? Porque uno recibe un sueldo y el empleador directamente le descuenta ese 10% y lo paga la AFP normalmente. El tema es que acá se está descontando, pero no se está efectuando el pago. ¿Y qué se hace con el dinero? Joaquín, ¿ustedes han investigado qué hacen las entidades del Estado con el dinero que descuenta, que son millones y millones? Son más de 2.500 entidades, entonces no hay una respuesta única y hay mucha variabilidad en los casos, pero digamos, poniéndonos en un supuesto inocente, se utiliza para otros fines, ¿no? O sea, la entidad tiene un presupuesto para recursos humanos, para pago de sueldos, y lo que están haciendo es destinar todo ese presupuesto para contratar más personal sin pagar los beneficios sociales a los que ya tienen, ¿no? Entonces, sencillamente se usa para otros fines. Ahí está la respuesta. Esos recursos, ¿no? Joaquín, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber dado datos en torno a esta situación, que ya serán los trabajadores de las respectivas entidades que van a tener que reclamarle a su empleador que cumplan pues con esta obligación. Reitero, el dinero es del trabajador, no es de la entidad, no es del municipio, del gobierno regional, de la gerencia de educación, no, es dinero del trabajador que le están descontando y que no está yendo finalmente a su fondo de pensiones. Joaquín Rey, te agradezco muchísimo. ¿Alguna otra sugerencia, recomendación que dar, por favor? No, encantado, Carlos. Muchas gracias por el espacio y solamente reiterar el llamado, sobre todo al Congreso, que tiene en sus manos la aprobación de normativas que regularicen esto y que faculten al Ministerio para regularizar la situación y también para tratar la reprogramación de deudas, ¿no? Es muy importante ahí la participación del legislativo y por supuesto a las entidades que adeudan, que son más de 2.500 a nivel nacional, para que honren el compromiso con sus trabajadores, que es su activo más preciado. Creo que es una responsabilidad que tienen que asumir. Y solamente eso, muchísimas gracias. Joaquín Rey, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros, asesor de políticas públicas de la Asociación de AFPs. Muchísimas gracias.